Hoy vamos a comenzar una nueva sección de lecciones acerca de creciendo en compromiso, se llama. Vamos a tener 5 lecciones. A la lección número 1 hoy vamos a hablar de compromiso, nuestro compromiso con Dios, nuestro compromiso con la familia, nuestro compromiso con la iglesia, que son nuestras 3 primeras prioridades, como ya lo hemos hablado anteriormente. También nuestro compromiso con el Evangelio y nuestro compromiso con el prójimo. Así que vamos una vez a entrar a la lección número 1 y vamos a hablar de nuestro compromiso con Dios, que es nuestra primera prioridad. Debe ser nuestra primera prioridad. Vamos a ir a Hechos 5:29, es un versículo que conocemos bastante, ¿verdad? Hechos 5:29 dice así: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice muy claro ahí que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es nuestro versículo. El libro de Hechos es un registro histórico de los inicios de la iglesia nueva testamentaria, o también llamada iglesia primitiva. También básicamente se registran los hechos del Espíritu Santo obrado a través de los apóstoles. Y vemos ahí en los primeros versículos, los primeros capítulos de Hechos, habla acerca de Pedro. Luego la segunda parte habla acerca de Pablo. Pero básicamente es el Espíritu Santo obrando a través de los apóstoles. Y como dice el versículo que leímos, Dios es nuestra prioridad. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron, es necesario. Y esa palabra es bien importante que la podamos analizar. Dice, es necesario, queriendo decir que es un deber de nosotros, no es una opción. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No es una opción, como dije, no es una opción, es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres, es nuestra prioridad. Así que el propósito de esta lección es que entendamos acerca de nuestro compromiso que tenemos con Dios. Como dice, con Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Nuestro compromiso con Dios antes que cualquier otro. Nuestra prioridad es agradar a Dios, obedecer a Dios. Él es y debe ser nuestro primer lugar. Y tenemos, como dije al principio, como están en las lecciones, esas 3 lecciones que vemos aquí: Dios, la familia y la iglesia. Ese es el orden correcto. A veces nosotros nos descuidamos con ese orden, y ese debe ser el orden correcto. Dios, a la familia, la iglesia. A veces nos confundimos con ese orden y descuidamos y ponemos a la iglesia o ponemos la familia por encima de Dios. Dios es el primer lugar, y ese orden no puede ser negociable. Tiene que ser ese orden que ya Dios estableció. Y así que en estas lecciones vamos a tocar, en las 3 primeras, a hablar acerca de ese orden. Y hoy, como dije, vamos a hablar acerca de nuestro compromiso con Dios. Así que nuestra prioridad es agradar a Dios antes que a los hombres. Es el deber y es nuestro primer lugar, y no es, como dije al principio, no es negociable. Es decir, no es que mañana yo haga algo, yo esté obedeciendo a Dios y luego en la semana que viene yo no lo agrade. No, todo el tiempo, 24 horas, 7 días, tengo que agradar a Dios. Todo el tiempo tengo que agradar a Dios. Ese debe ser nuestra primera prioridad. Nuestro compromiso es agradarle a Él. Vivimos en un mundo donde las personas no quieren tener compromiso. Y a veces nos comprometemos con el trabajo, nos comprometemos con muchas cosas, pero no queremos compromiso con Dios. Y cuando hablo de compromiso con Dios, es obedecerle a Él, obedecer su palabra. Ese es nuestro compromiso, obedecer este libro que nos dejó. Ese debe ser nuestra prioridad, obedecerle a Él.
Pero este mundo no quiere compromiso con Dios. Y a veces descuidamos el orden correcto a cuál debe ser ese orden: Dios, la familia y la iglesia. Como dije al principio, ese debe ser el orden correcto y debe ser primero agradar a Dios. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. La palabra, como dije al principio, es necesario. Significa que no es una opción, es un deber y debe ser un compromiso con nosotros obedecerle a Él. Ahora, Cristo vino al mundo y murió por nosotros para darnos vida eterna, y es por eso que nosotros debemos comprometernos con Él. Nosotros no nos vamos a comprometer con aquel, no con aquellas cosas. Tenemos que comprometernos con Él. Vamos a ir a Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice así. A Pablo que está hablando en Gálatas 2:20 dice así: con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, un versículo bastante conocido, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, al cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho, el versículo completo, el 20, ¿verdad? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí Pablo está hablando, dice: con Cristo estoy justamente crucificado, no vivo yo, vive Cristo en mí. Ahora, el apóstol Pablo, desde el momento que fue salvo, se comprometió con Dios completamente para servir. Y ese es nuestro compromiso cuando somos salvos. Cuando somos salvados, cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nuestro compromiso es obedecerle a Él y seguirle, servirle. Pero a veces llegamos a la iglesia para que nos sirvan, para que recibir ayuda o para recibir tal cosa. No, nosotros vinimos a Cristo para servirle a Él. Así que nuestro compromiso con Dios debe incluir, vamos a ver 3 puntos que vemos aquí en la lección. Número 1, ofreciendo mi vida. Ofreciendo mi vida. Vamos a ir a Romanos. Capítulo 14. Romanos capítulo 14. A los versículos del 7 al 9. Romanos 14, del 7 al 9 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, y así de los muertos como de los que viven. Él es nuestro Señor. Y a veces nos equivocamos con ese concepto de lo que significa que Él es mi Señor. ¿Qué significa eso? Que somos esclavos de Él. Por eso que Pablo escribe esclavo de Jesucristo. Y esa palabra esclavo, lo que significa es que ya ya Él nos liberó del pecado y ahora es nuestro Señor. Nosotros somos esclavos de Él. Somos esclavos de Él. El apóstol Pablo ofreció su vida entera a Dios para ser usada por Dios desde que fue salvo. Después de aquel momento, con el Señor Jesucristo, vamos a ir a Hechos 9. Hechos 9, donde Pablo tuvo ese encuentro con Dios. Vamos a leer los versículos del 4 al 6. Dice así: dice: cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: fíjense aquí esa palabra que me encanta como Pablo describe esta situación. Dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Fíjense esa expresión de Pablo, y es la expresión que tenemos que hacer cada uno de nosotros cuando conocemos a Cristo.
debemos decir a sí mismo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? Así que Pablo aquí, vemos el encuentro que tuvo Pablo con el Señor. Pero a partir de ese momento hubo un cambio total en Pablo. Fíjense que a la Biblia registra a Saulo y luego Pablo. Y es para distinguir que hay una nueva persona. Porque nosotros cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, somos una nueva criatura. Porque ya dejamos de hacer lo que hacíamos antes y ahora somos transformados. Y ese proceso de transformación va a ser paulatinamente, pero tenemos que dejar aquellas cosas que hacíamos y ahora comenzar una nueva vida. Somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Y esa pregunta que debemos hacernos siempre, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Cristo vino al mundo y murió por todos los hombres, no solo para que para que vayamos al cielo, sino también para que nos comprometamos a vivir para Él, para servirle. Y aquí en la iglesia hay muchos ministerios en la cual, siempre lo he recalcado, que hay muchos ministerios en la cual podemos servirle, pero no solamente en la iglesia, hay mucho campo allá afuera que podemos hacer para el Señor. Y tenemos que comprometernos. Y esa es la lección de estas semanas, de estas 5 semanas, que va a ser, tenemos que hacer compromiso. Y la lección de hoy es el compromiso con Dios. Ahora debemos vivir una vida agradable. Vamos a ir a Romanos 12. Romanos 12, los primeros 2 versículos dice así, Romanos 12, 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjense lo que dice el versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Fíjense, subrayen mucho esa palabra, transformaos, porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que transformarnos. Pero no lo hacemos nosotros, lo hace el Espíritu Santo. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio del reino, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Debemos ser, y el versículo no habla acerca del sacrificio vivo. Nosotros tenemos que hacer eso, ser un sacrificio vivo para Él. Tenemos que agradarle a Él, tenemos que servirle a Él. Para eso fuimos llamados. No es que yo soy salvo ahora y me voy a sentar en una silla y voy a escuchar el culto todo el tiempo. Cada semana, cada miércoles, cada domingo yo voy a... No. El Señor nos llamó para servirle a Él, para servirle. Y ese debe ser nuestro compromiso, servirle a Él. Eso es lo que se llama un sacrificio vivo. ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo lo que Él le agrada. El vivir por Dios, o sea, servirle a Él, servirle a Dios, no es lo que me salva. Pero si soy salvo, debo entender que ahora tengo un compromiso con Dios y debo ofrecerle mi vida, pues mi vida ha sido comprada por la sangre de Cristo. Nosotros no fuimos comprados con cualquier cosa. Nosotros fuimos comprados. Vamos a ir a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, 17 al 20. A Primera de Pedro, voy a leer a partir del versículo 16, dice, porque escrito está, estoy en Primera de Pedro, 16, dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Versículo 17, y si invocáis por Padre a aquel quien sin exención de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos
por amor de vosotros. Fíjate que no fuimos comprados con cualquier cosa. Fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Fuimos rescatados, porque antes nosotros éramos esclavos del pecado. Nuestra vana manera de vivir, hacíamos unas cosas, pero ahora fuimos rescatados. Eso es lo que dice la palabra. Somos rescatados, comprados con la sangre preciosa de Cristo. No con cosas corruptibles como el oro, la plata, el dinero, que esas son cosas que, ¿verdad?, se van a destruir. Pero nosotros fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo. A nosotros no nos costó nada el sacrificio de Cristo. No nos costó nada la sangre, ¿verdad? Pero a Él sí le costó. Y por ese sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros, entonces lo mínimo que podemos hacer es servirle a Él. Es lo mínimo que podemos hacer nosotros, es servirle a Él. Y no es porque el servirle, hacerle el servicio a Dios, no es lo que me va a salvar. Al contrario, yo sirvo a Dios porque ya yo soy salvo. Ese es fruto de lo que Dios ya hizo en mí. No es que si yo sirvo a la iglesia, no voy a ser salvo. No. Yo le sirvo a Cristo porque ya yo soy salvo. Ese es un fruto de lo que Dios ya trabajó en mí. Así que siendo que somos sido comprados por la sangre de Cristo, ya no somos nuestro, sino de aquel que dio su vida por nosotros. Vamos a ir a 1 Corintios 6. 1 Corintios 6. Si ahí me ayuda, 1 Corintios 6, los versículos 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿Lo tienen ahí, hermanos? ¿Pueden ayudar el 19 y 20? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fíjense que dice el versículo: ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que agradarle también al Señor con nuestro cuerpo. Y a veces la forma de vestir no es que yo me vista de una forma y eso me va a salvar. No. Ya yo me visto de una forma porque ya yo soy salvo, y esto es fruto de lo que Dios ya trabajó en mí, como dije anteriormente. El versículo 20 dice: porque habéis sido comprados. Ese versículo es una respuesta de lo anterior. ¿Por qué soy cuerpo? Mi cuerpo es cuerpo del Espíritu Santo. Porque habéis sido comprados, porque Él me compró. Porque ahora yo le obedezco a Él, yo soy esclavo de Él. Entonces dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Son de Dios. Fíjense cómo dice ahí: son de Dios. Vamos al siguiente punto. El siguiente punto es ofrecerle. Vamos a ir a Tito 2, del 11 al 14. Carta a Tito, capítulo 2, los versículos del 11 al 14. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Versículo 12. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dice que enseñándonos que renunciamos a toda impiedad y los deseos. Pero fíjense lo que quiero leer, el versículo 11, perdón. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es decir, la gracia de Dios está disponible a todos nosotros. Está disponible la gracia de Dios. Él no hace acepción de personas. Está disponible para todos nosotros.
Dios no hace acepción de personas, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Nuestro compromiso con Dios ahora que somos salvos debe ser el obedecerle en lo que sea que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Es importante recordar que antes vivíamos para complacer a los hombres y a nuestra propia carne, pero ahora somos salvos y nuestro compromiso debe ser con Dios y obedecerle por encima de los demás. Porque a veces tenemos una situación con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, con el trabajo. Nuestro compromiso es primero con Dios. No es con el trabajo, no es con la familia, es primero con Dios. Es por eso, porque tenemos que identificar y tener muy claro cuál es el orden correcto en que yo debo de tener. Dios primero, a la familia y la iglesia. Ese es el orden correcto. Todas las demás cosas vienen después. Pero esos 3 puntos debemos tenerlo muy claro. Es importante recordar que antes vivíamos por complacer a los hombres y a nuestra propia carne, lo dije ya anteriormente, pero ahora somos salvos y es nuestro compromiso debe ser con Dios y de obedecer. Vamos a ir a Hechos 4. Vamos a volver a Hechos 4. Los versículos 18 y 20, del 18 al 20, dice, y llamándolos les intimidaron en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios a obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nosotros no podemos dejar de hablarle de Dios a otra persona, donde quiera que estemos, porque a veces creemos que nada más es hablarle de Dios cuando ya vamos a ganar almas. No, nosotros tenemos que hablarle de Dios en todo momento. A veces tenemos una conversación, una situación y se nos presenta. Tenemos que ver cuál es la puerta que se abre para poder entrar y hablarle a esa persona de Cristo Jesús. Porque no sabemos cuál es la situación de esa otra persona. No sabemos si esa persona es salvo o no salvo. Si sabemos que no es salvo, tenemos que buscar la forma de llevarle el mensaje para que ella pueda ser salva, esa persona. Tenemos que hablarle a Dios en todo momento. Vamos a Hechos 5, 29, que es el versículo de la lección. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vamos a ir al tercer punto. Dice odiar al pecado. Vamos a ver Romanos 12:9. Romanos 12:9. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Tenemos que aborrecer el pecado. Pablo llegó a odiar el pecado con la misma pasión con que odiaba a los cristianos antes que fue salvo. Y recordemos que Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Él se complacía cuando veía que un cristiano era llevado a juicio. Incluso participó en la muerte de Esteban porque creía que era lo correcto. Él creía que estaba haciendo lo correcto. Pero inmediatamente él tuvo ese encuentro con Cristo Jesús, y lo vemos en Hechos 9. Él, a partir de ahí, él es otra persona. Vemos que era, como dije al principio, Saulo, y ahora es Pablo. Y eso pasa con nosotros, o debe pasar con nosotros. Cuando encontramos a Cristo, yo no puedo seguir siendo la misma persona. Tiene que haber una transformación, tiene que haber un cambio en nosotros. Muchos de nosotros también nos equivocamos y hacemos las cosas naturalmente, pero no lo hacemos para agradar a Dios. Tenemos que saber que lo que hagamos, toda cosa que hagamos, debe ser para agradar a Dios. Debemos agradar a Dios antes que a los hombres. Pero después del encuentro con Cristo Jesús, su vida fue transformada. En el caso de Pablo, y en el caso de nosotros debe ser así. Cristo vino al mundo y murió por nosotros para vencer el pecado
y darnos la victoria sobre el pecado. Somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Nosotros debemos comprometernos con Dios de que vamos a amarle a Él sobre todas las cosas y que vamos a aborrecer el pecado. No podemos amar a Dios también al mundo al mismo tiempo. Mateo 6:24, no tienen que ir ahí, pero Mateo 6:24 es un buen punto que tenemos que analizar bien. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Y en este caso se aplica a la riqueza, pero hay otros dioses también. Y tenemos que identificar cuál es ese otro Dios. Toda aquella cosa que se interpone entre Dios y nosotros es nuestro Dios. Toda aquella cosa, y puede ser una persona, puede ser el trabajo, puede ser lo que sea, si se interpone entre Dios y mi persona, ese es mi Dios. Y tenemos que identificar quién es ese Dios y sacarlo, porque no podemos, por eso que tenemos que servirle a Él primero. Él debe ser nuestra prioridad. Y no estoy diciendo, en el caso, por ejemplo, de muchas cosas, el trabajo, por ejemplo, es algo. No es que el trabajo sea malo, el trabajo es bueno, porque conseguimos dinero, ¿verdad? Pero no puede estar por encima de Dios. No puede estar por encima de Dios. Y a veces tenemos que perder algunas cosas para ganar otras. Y cuando digo perder, a veces tenemos que perder un trabajo. Si ese trabajo se interpone en la relación con Dios, debemos perder. Pero Dios tiene un mejor plan para ti. Sí, pero tenemos que identificar cuál es esa cosa que se interpone en nuestra relación con Dios. No puede haber, esa prioridad no es negociable. Debe ser tu compromiso con Dios el odiar el pecado y alejarte de él lo más que puedas. Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que vivir, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y lo que voy a decir tal vez a algunos no pueda chocar y no pueda dar duro, pero muchas veces, conocemos más las cosas del mundo que conocemos a Dios. A veces nos enfocamos tanto con el trabajo, con la televisión, con las redes sociales, con muchas cosas. Y de este libro lo descuidamos. Este precioso libro que tenemos en nuestra casa, que a veces tenemos, se lo hizo anteriormente, a veces tenemos 5, 6, 7 Biblias, y tal vez leemos un capítulo, un versículo, tal vez una semana o un mes. Tenemos este precioso libro de nosotros. Y este libro no es cualquier libro, este libro es la palabra de Dios. Pero a veces conocemos más, cualquier cosa, las redes sociales, por ejemplo, que es lo que está ahora mismo, de la IA, por ejemplo. A veces conocemos la IA sin darnos cuenta. Y no conocemos a Dios. Descuidamos a Dios. Nos desconectamos de Dios sin darnos cuenta. Y eso va para cualquiera de nosotros. Nos descuidamos de nuestra relación con Dios. Tenemos que tener cuidado con eso. Quiero finalizar aquí la lección diciendo lo siguiente. Cada uno de nosotros debe estar creciendo en su compromiso con Dios. Debemos ofrecerle nuestra vida. Debemos obedecerle en todo momento, en todo tiempo. Debemos amarle tanto como odiamos al pecado. Voy a repetir eso. Debemos amarle tanto como odiamos el pecado. Cristo dio su vida por cada uno de nosotros, así que debemos vivir para agradarle a Él. Pero hacer las cosas
con amor y con prudencia. Nuestro compromiso es con Dios, porque a veces pasa eso, que a veces conocemos la Biblia, conocemos, como he dicho anteriormente, nos sabemos desde el Génesis hasta Apocalipsis, pero no hacemos las cosas con amor. Tenemos que hacer las cosas con amor y con prudencia. Y nuestro compromiso debe ser obedecerle a Dios.